Un hombre le arrebató el bolso a una mujer en plena calle, convencido de que nadie intervendría. No sabía que Ronda Rousey estaba cerca, lo que ocurrió después y por qué ese momento se convirtió en el comienzo de una historia mucho más grande. Míralo hasta el final. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Suscríbete al canal y comparte este video. El barrio no anunciaba el peligro de forma abierta. No había sirenas constantes ni gritos que atravesaran el aire. Lo hacía de otra manera, más silenciosa y persistente, a través de detalles que solo se volvían evidentes cuando alguien dejaba de considerarlos normales. Las fachadas de los comercios estaban protegidas por rejas incluso a plena luz del día, como si la noche nunca terminara del todo en ese lugar. El vidrio de los escaparates estaba cubierto por una película opaca de polvo y restos de cinta adhesiva, marcas de carteles arrancados y reemplazados demasiadas veces. Las farolas se inclinaban en ángulos desiguales, algunas permanentemente apagadas, otras parpadeando débilmente aunque el sol todavía estuviera alto, como si no confiaran en la luz natural para hacer su trabajo. Las cámaras de vigilancia colgaban en las esquinas como ojos cansados. Algunas parecían inutilizadas, con lentes empañadas o carcasas agrietadas, pero otras mostraban señales más recientes. Tornillos nuevos, cables bien sujetos, pequeñas luces apenas visibles detrás del plástico oscuro. Varias estaban orientadas de forma extraña, apuntando a paredes vacías o desviándose unos grados de los puntos donde realmente ocurrían las cosas. No era abandono, era selección. Las aceras estaban agrietadas y desniveladas, parcheadas con cemento barato que ya comenzaba a desmoronarse. Caminar exigía atención constante, no solo para evitar tropezar, sino para no llamar la atención. La gente se movía con un ritmo particular, ni apresurado ni relajado, sino medido. Los pasos eran firmes, calculados. Nadie se detenía más de lo necesario. Las conversaciones se apagaban justo antes de llegar a la esquina, como si el simple hecho de cruzarla pudiera cambiar quién escuchaba. Cuando las personas se agrupaban, lo hacían siempre con la espalda apoyada contra una pared o una vitrina, dejando el frente despejado. Nunca ocupaban el centro de la acera. Siempre había un camino libre hacia una salida, hacia una calle lateral, hacia cualquier lugar que permitiera desaparecer rápido. Nadie parecía discutir estas reglas. No estaban escritas en ningún lado, pero todos las conocían. Aquí, interferir no era valentía, era un error. Ronda Rousey percibió esa atmósfera apenas unos minutos después de llegar, aunque al principio no supo ponerle nombre a la sensación. Había estado en muchos lugares difíciles a lo largo de su vida, barrios pobres, ciudades tensas, espacios donde la violencia no era una excepción, sino una posibilidad constante. Sin embargo, aquello era distinto. No se sentía caótico, todo lo contrario. Había un orden preciso, sostenido no por la ley, sino por la costumbre y el miedo. Un orden que no necesitaba demostrar su fuerza, porque bastaba con recordar que podía hacerlo en cualquier momento. Ella no había ido allí por ninguna razón especial. Solo tenía que hacer un par de diligencias, cosas simples que no tenían nada que ver con el barrio en sí. Había estacionado su coche a unas cuadras porque las calles más cercanas estaban demasiado estrechas, saturadas de vehículos detenidos en doble fila y furgonetas de reparto que parecían no descargar nunca nada. Al comenzar a caminar, sin darse cuenta, ajustó su paso al de los demás. Redujo ligeramente la velocidad, dejó que otros pasaran primero, evitó ocupar demasiado espacio. Vestía de manera sencilla, jeans, una chaqueta discreta, nada que llamara la atención. Aún así, su postura y la forma en que se movía delataban a alguien acostumbrado a estar presente, a no encogerse. Mientras avanzaba, empezó a notar patrones. Los mismos tres hombres cerca de la entrada de una tienda de conveniencia, rotando posiciones sin irse nunca del todo. Un adolescente apoyado contra una farola, que no miró su teléfono ni una sola vez, con los ojos atentos a los reflejos en los cristales de los coches que pasaban. Una mujer al otro lado de la calle, que cruzó de repente, no por el tráfico, sino porque había visto a alguien más adelante. No eran comportamientos aislados, eran respuestas.
Ronda se dijo a sí misma que estaba exagerando. La gente se adaptaba a su entorno. Eso era todo. Pero su cuerpo no se relajaba. Algo se resistía a aceptar esa explicación. Fue entonces cuando vio a la mujer de la bolsa. Caminaba sola, con los hombros ligeramente encorvados, un brazo rodeando una cartera de cuero gastado que mantenía pegada a las costillas. Avanzaba con la precisión cuidadosa de alguien que había aprendido a hacerse invisible. Sus ojos se movían sin cesar, captando reflejos en las ventanas oscuras, revisando esquinas antes de llegar a ellas. No tenía nada de llamativo, y precisamente por eso destacaba. Era el tipo de persona que el barrio podía tragar sin dejar rastro, a menos que cometiera el error de llamar la atención. Ronda notó el instante exacto en que la mujer también lo sintió. Fue algo casi imperceptible, una pausa mínima en el paso, un leve ajuste en la postura. La mujer apretó la bolsa con más fuerza, la subió un poco, giró el cuerpo apenas hacia el lado opuesto de la calle. Lo que llevaba dentro era importante para ella. Tal vez documentos, tal vez medicamentos, tal vez simplemente la sensación de control que le daba cargar con su vida. En un lugar como ese, perder una bolsa no era una molestia, era una catástrofe. El hombre apareció desde detrás de un coche estacionado, como si hubiera estado allí todo el tiempo. No corrió, no gritó. Se colocó frente a la mujer con una facilidad ensayada, lo suficientemente cerca como para obligarla a detenerse. Su mano salió disparada, cerrándose sobre la correa, torciéndola con un movimiento seco y preciso. Usó su peso al girar el cuerpo, ya orientado hacia un estrecho pasaje entre dos edificios, donde las sombras se acumulaban incluso al mediodía. La mujer jadeó y dio un traspié. La correa se clavó en su hombro mientras intentaba aferrarse a la bolsa. Sus uñas rasparon el cuero, pero ya estaba perdiendo el equilibrio. Sus pies se enredaron y cayó con fuerza sobre una rodilla. El impacto le arrancó el aire de los pulmones. La bolsa no cayó. Quedó suspendida entre ambos, la correa estirada como un alambre tenso. Todo ocurrió rápido y, sin embargo, la calle pareció congelarse. La gente vio lo que pasaba. Ronda lo supo sin duda alguna. Lo percibió en las cabezas que se giraban y luego se apartaban, en los cuerpos que se movían para crear espacio en lugar de cerrarlo. Un hombre dio un paso atrás hacia un portal. Una pareja se juntó, protegiéndose mutuamente, con la mirada fija al frente. Alguien levantó un teléfono, no para pedir ayuda, sino para grabar desde una distancia segura. Nadie gritó, nadie avanzó hacia la mujer. No era indiferencia, era cálculo. Ronda sintió el impulso conocido subirle al pecho, ese calor enfocado que aparecía cuando una situación dejaba de ser observación y se convertía en decisión. Había visto violencia antes, la había entrenado, la había controlado. Pero esto no era un combate planificado ni una confrontación anunciada. Era una calle que había decidido lo que toleraba, y la justicia no estaba incluida en esa lista. Durante una fracción de segundo, pensó en seguir caminando. No porque quisiera hacerlo, sino porque entendía el costo de intervenir. Sabía que detener al hombre no iba a cambiar las reglas del barrio. Sabía que incluso podía empeorar las cosas para la mujer más tarde, cuando no hubiera cámaras ni desconocidos alrededor. Ese pensamiento duró menos que un latido. Ronda dio un paso al frente. No corrió. Correr habría provocado pánico. Habría convertido el momento en caos. En cambio, cerró la distancia con una velocidad controlada, su atención reducida hasta que la calle desapareció y solo existieron el hombre, la mujer en el suelo y la tensión de la correa entre ellos. Vio el agarre del hombre, el ángulo de su muñeca, la forma en que su peso ya se desplazaba hacia atrás para arrancar la bolsa de una vez. La mujer gritó entonces, un sonido corto y quebrado, cuando su rodilla raspó el cemento y sus manos resbalaron. La correa empezó a deslizarse entre sus dedos. Ronda estaba casi allí. El hombre la vio al fin. Su cabeza se alzó bruscamente. Los ojos se abrieron apenas un instante al registrar su tamaño, su movimiento, la certeza en su avance. No fue miedo lo que cruzó su rostro, sino irritación, como si ella fuera un obstáculo inesperado más que una amenaza. Apretó la correa y tiró con más fuerza, intentando terminar antes de que ella pudiera alcanzarlo. La correa crujió.
El cuerpo de la mujer se inclinó de nuevo hacia adelante, sus palmas golpearon el pavimento mientras luchaba por no soltarla. El círculo de espectadores retrocedió otro paso, creando un vacío alrededor de la escena. Un acuerdo silencioso de que lo que ocurriera a continuación sucedería sin intervención. Ronda dio el último paso. Su mano se extendió, los dedos ya cerrándose en torno a la muñeca del hombre, su cuerpo alineándose de manera instintiva, los músculos preparados para un movimiento repetido, incontables veces en entrenamiento. Ya no había duda ni espacio para ella. El momento la había elegido tanto como ella a él. El mundo pareció encogerse, los sonidos se amortiguaron, la visión se volvió precisa, mientras el contacto se volvía inevitable. El tirón del hombre alcanzó su punto máximo. El agarre de la mujer estaba a punto de romperse. Y entonces Ronda intervino, cruzando la línea invisible que el barrio había trazado, consciente de que, una vez cruzada, no habría un camino sencillo de regreso. En el instante en que la mano de Ronda se cerró alrededor de la muñeca del hombre, algo imperceptible pero profundo cambió en la calle. No fue un estallido ni una escena espectacular. Fue un ajuste, casi una corrección, como si una balanza invisible hubiera sido tocada con precisión quirúrgica. El hombre sintió primero la sorpresa, luego la resistencia absoluta de un agarre que no cedía. Su impulso, cuidadosamente calculado para arrancar la bolsa y desaparecer, se volvió contra él. Ronda no tiró con fuerza bruta, no lo necesitaba. Giró apenas el torso, alineó el cuerpo y aplicó presión en el punto exacto donde el control se pierde antes de que la mente alcance a reaccionar. La muñeca del hombre se torció, el ángulo cambió, y de pronto toda la tensión que había puesto en el tirón se disipó como aire escapando de un globo pinchado. La correa se deslizó de sus dedos sin resistencia, retrocediendo hacia la mujer con un chasquido seco. La mujer cayó hacia adelante, pero ya no fue arrastrada. Sus manos se apoyaron en el suelo, su respiración llegó en bocanadas irregulares, y abrazó la bolsa contra su pecho como si fuera un salvavidas. No miró a Ronda, no miró al hombre, solo se concentró en seguir respirando. El hombre reaccionó tarde. Su instinto le ordenó girar, liberarse, recuperar el equilibrio. Ese reflejo lo traicionó. Ronda avanzó un paso, cerró el espacio que él necesitaba y lo condujo hacia el suelo con una firmeza controlada, sin golpes innecesarios, sin movimientos amplios. Su rodilla se plantó cerca del hombro del hombre, su peso centrado, la articulación bloqueada en una posición que convertía cualquier intento de resistencia en dolor inmediato. El impacto contra el pavimento le arrancó un gruñido ahogado. El aire salió de sus pulmones de golpe. Su mano libre se movió de forma inútil, rascando el cemento, buscando apoyo donde no lo había. En pocos segundos comprendió algo esencial. No iba a levantarse. La calle, que hasta ese momento había contenido la respiración, exhaló. No hubo aplausos ni gritos. Hubo murmullos contenidos. Una oleada de movimiento nervioso, el sonido de zapatos avanzando medio paso y luego deteniéndose. Los teléfonos que antes se habían alzado con cautela, ahora se levantaron sin disimulo. Algunas personas se acercaron lo suficiente como para ver mejor, pero mantuvieron la distancia exacta que les permitía huir si algo salía mal. Nadie intentó ayudar al hombre. Nadie intentó ayudar a la mujer. La atención estaba fija en Ronda, en su calma, en la facilidad con la que había impuesto control. Ella no miró a nadie. Su enfoque permaneció en el cuerpo bajo ella, en la tensión residual de los músculos del hombre, en la forma en que su respiración se volvió más lenta cuando aceptó la realidad. Ajustó apenas la presión, lo suficiente para que el mensaje quedara claro. No te muevas, no pruebes suerte. El hombre no gritó, no suplicó, no lanzó amenazas. Ese silencio fue más inquietante que cualquier estallido. Giró el rostro lo justo para ver a su alrededor, y sus ojos recorrieron la multitud, con una rapidez que no encajaba con el pánico. Buscaban algo, o a alguien. Ronda lo notó. Siguió la dirección de su mirada solo con la periferia de los sentidos, sin mover la cabeza. Durante una fracción de segundo, el hombre estableció contacto visual con alguien más allá del círculo improvisado. Fue un intercambio breve, casi imperceptible.
El otro hombre, apoyado cerca de la esquina, no reaccionó de forma visible. Simplemente apartó la vista y se alejó, perdiéndose entre la gente con una naturalidad que delataba costumbre. Una inquietud fría recorrió la espalda de Rhonda. Las sirenas se escucharon poco después, demasiado cerca como para ser casualidad. No se acercaban a toda velocidad. Era un sonido controlado, rutinario, como si alguien hubiera activado un protocolo conocido. El coche patrulla apareció al final de la calle y se detuvo con calma. Las luces giraban, pero no transmitían urgencia. Dos oficiales bajaron. Sus movimientos eran tranquilos, casi aburridos. Observaron la escena con una mirada rápida y eficiente, sin sorpresa. Uno de ellos asintió apenas, como si confirmara algo esperado. «Ya está», dijo en voz baja, más para su compañero que para nadie más. Rhonda mantuvo la posición hasta que se lo indicaron. Solo entonces aflojó la presión y se levantó con fluidez, dando un paso atrás. Los oficiales se hicieron cargo del hombre con gestos mecánicos. Lo giraron, le colocaron las esposas, lo pusieron de pie. Él no opuso resistencia. Tampoco mostró miedo. Cuando lo condujeron hacia el coche, su expresión era de fastidio, no de desesperación. La mujer fue atendida de forma superficial. Uno de los oficiales le preguntó si estaba bien. Ella asintió con demasiada rapidez. Sus manos temblaban al sujetar la bolsa, los nudillos blancos de tanta fuerza. Cuando le preguntaron si quería presentar una denuncia, su mirada se movió por la calle, rápida, evaluadora. Luego bajó la vista. Negó con la cabeza. Rhonda sintió una tensión aguda en el pecho. Se acercó un poco, sin invadir su espacio. Vio el miedo en los ojos de la mujer, pero no era el miedo que sigue a un peligro recién evitado. Era más profundo, más antiguo, como si lo peor no hubiera pasado todavía. Los oficiales intercambiaron una mirada breve. Uno anotó algo en una libreta sin levantar la vista. El asunto parecía cerrado. «Gracias por intervenir», dijo uno de ellos a Rhonda, con cortesía distante. «Nos encargamos de esto». Ella sostuvo su mirada un segundo más de lo habitual, buscando algún rastro de curiosidad, de interés real. No encontró nada. El hombre fue introducido en el coche. La puerta se cerró con un golpe seco, y el vehículo se alejó sin prisa. Rhonda se giró hacia la mujer. Se agachó a una distancia prudente. «Ya estás a salvo», dijo en voz baja. La mujer volvió a asentir, pero no levantó la vista. Se puso de pie con dificultad. Se sacudió el polvo de las manos y, cuando finalmente miró a Rhonda, su expresión no era de gratitud, era de disculpa, de urgencia. «No puedo», murmuró, sin que nadie se lo hubiera pedido. Luego se dio la vuelta y se alejó con paso rápido, perdiéndose calle abajo sin mirar atrás. La vida regresó a la calle con una rapidez inquietante. Las conversaciones se reanudaron. La gente siguió caminando. El círculo se disolvió como si nunca hubiera existido. Solo quedó una sensación residual, una vibración extraña en el aire. Rhonda comenzó a caminar también. Sentía algo más que adrenalina. Era la certeza incómoda de que aquello no había terminado. A unos metros, al pasar junto a una vitrina, captó un reflejo que no coincidía con su movimiento. Un hombre al otro lado de la calle fingía mirar su teléfono. Cuando ella redujo el paso, él también lo hizo. Cuando cruzó, él se quedó, pero su mirada la siguió a través del vidrio. Un poco más adelante, su teléfono vibró en el bolsillo. Número desconocido. No había mensaje. Solo una llamada perdida. Rhonda guardó el teléfono sin comprobarlo de nuevo y continuó andando. La diligencia que la había llevado al barrio dejó de importar. El rostro de la mujer, el comportamiento del hombre, la indiferencia calculada de los oficiales, todo se mezclaba en su mente formando una imagen incompleta, pero inquietante. Al doblar la esquina, creyó ver a la mujer otra vez, más lejos, deteniéndose un segundo para mirar por encima del hombro antes de seguir. Al mismo tiempo, el reflejo en el cristal de un coche estacionado le devolvió la imagen de alguien más haciendo exactamente lo mismo, pero observándola a ella. El barrio ya la había notado. Y algo en su interior le decía que no bastaba con irse como si nada hubiera pasado. Rhonda no abandonó el barrio ese día. Al principio se dijo que era pura coincidencia, que aún tenía cosas pendientes, llamadas que devolver,
detalles prácticos que resolver antes de regresar a una zona más transitada de la ciudad. Pero a medida que las horas avanzaban, esa explicación comenzó a perder fuerza. Había algo en lo ocurrido que no se cerraba. Una sensación persistente de que el incidente no había sido un punto final, sino una puerta apenas entreabierta. La imagen del hombre en el suelo volvía una y otra vez a su mente. No el forcejeo, no el momento del control, sino lo que vino después. La ausencia de pánico. La manera en que su cuerpo se relajó cuando comprendió que no iba a escapar, como si supiera que la situación no se le iba a ir de las manos. La mayoría de las personas atrapadas en medio de un delito reaccionaban con desesperación. Ese hombre había esperado, casi con paciencia. Ronda empezó a caminar sin un destino claro, permitiendo que el barrio se revelara de nuevo, ahora que lo observaba con otros ojos. Los patrones que antes había percibido de forma difusa se volvieron más nítidos. Las mismas esquinas ocupadas a determinadas horas. Las mismas personas que parecían no tener prisa ni rumbo, pero que nunca abandonaban ciertos puntos. Tiendas abiertas sin clientes visibles, con las puertas entreabiertas como si su función fuera otra distinta a vender. Calles que canalizaban el tránsito peatonal hacia pasos estrechos, obligando a la gente a reducir la velocidad, a exponerse. Pensó en la mujer de la bolsa, en la forma en que había evitado mirar a los policías, en cómo su miedo se había intensificado después de que el peligro inmediato hubiera pasado. Ese tipo de temor no nacía de un solo evento. Era el resultado de experiencias repetidas, de haber aprendido que pedir ayuda no siempre significaba estar a salvo. Ronda regresó a la cuadra donde todo había ocurrido. El lugar parecía demasiado normal. No había marcas visibles de la caída, ni rastro alguno del forcejeo. Era como si la escena hubiera sido borrada con rapidez deliberada. Solo un leve rastro de suciedad en la pared, donde alguien había apoyado la mano para incorporarse, delataba que algo había pasado allí. Incluso eso empezaba a desvanecerse. Un hombre fumaba cerca de una parada de autobús. La observó desde debajo de la visera de su gorra. No había hostilidad en su mirada, pero sí atención. Cuando Ronda sostuvo su mirada, él apartó los ojos y dejó caer la ceniza al suelo. Ella continuó caminando, consciente de que ya no era invisible. Un café a pocas cuadras ofrecía un respiro relativo. No era acogedor, pero tampoco transmitía la tensión cerrada de la calle. Dentro, el aire olía a café viejo y desinfectante. Un televisor en una esquina transmitía noticias locales sin sonido. Ronda pidió una bebida que apenas probó y se sentó cerca de la ventana, desde donde podía observar la calle sin llamar la atención. Esperó. La mujer apareció al caer la tarde, moviéndose con prisa, la cabeza baja, la bolsa apretada contra el cuerpo con la misma rigidez defensiva. Dudó antes de entrar, mirando a ambos lados, y eligió una mesa lejos de las ventanas. Colocó la bolsa en el suelo, entre sus pies, y pasó la correa alrededor del tobillo, como si incluso allí pudiera perderla. Ronda la observó unos instantes antes de levantarse. Se acercó despacio, cuidando cada gesto. «La vi antes», dijo en voz baja, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Solo quería saber si estaba bien». El pánico cruzó el rostro de la mujer de inmediato. Miró hacia la puerta, luego hacia el mostrador, midiendo salidas. «Estoy bien», respondió con rapidez excesiva. Ronda asintió, aceptando la respuesta sin presionar. «No voy a insistir, pero si necesita algo, puedo quedarme un momento». Tras unos segundos tensos, la mujer señaló la silla frente a ella. «Solo un minuto», murmuró. «Luego me tengo que ir». El silencio entre ambas fue denso. El zumbido del refrigerador llenaba el espacio. Un autobús pasó afuera, ocultando por un instante la calle. «Usted no hizo nada mal», dijo Ronda finalmente. «Ni antes ni ahora». La mujer apretó los labios. Sus dedos siguieron una marca en la mesa, una cicatriz en la madera. «No lo entiende», dijo. «No se trata de él». Ronda se recostó un poco en la silla, dándole espacio. «Entonces ayúdeme a entender». La mujer negó con la cabeza. «Hablar empeora las cosas». «Callar no las ha mejorado», respondió Ronda con suavidad. Eso logró una mirada rápida, afilada. El cansancio venció un poco a la desconfianza. «No es el problema», dijo por fin. «Él es solo
¿A quién envían? Antes de que pudiera decir más, el teléfono de la mujer vibró. Se estremeció, lo tomó de inmediato, y el color abandonó su rostro al leer la pantalla. «Me tengo que ir», dijo levantándose. «Por favor, olvídese de mí». Salió del café sin esperar respuesta. Rhonda permaneció sentada, con la frase resonando en su mente. ¿A quién envían? Aquella noche empezó a buscar. No titulares llamativos, sino registros públicos, informes archivados, foros vecinales olvidados. Las historias se repetían con inquietante regularidad. Robos rápidos, casos cerrados, víctimas que se negaban a colaborar. No era caos, era un sistema. A la mañana siguiente regresó al barrio con una intención distinta. Observó recorridos, cámaras, puntos ciegos. La atención sobre ella se volvió más evidente. Un hombre la siguió por varias cuadras antes de desaparecer. En una esquina, alguien murmuró que no debería estar allí. Cerca del mediodía, un desconocido se le acercó. No fue amenazante. «Si quiere ayudar», dijo en voz baja, «no lo haga notar, y no crea la primera respuesta que reciba». Luego se marchó. Para entonces Rhonda ya lo sabía. El hombre de la bolsa no era una excepción, era una pieza. Y la mujer no era solo una víctima, era un riesgo. De pie en el borde de la cuadra, Rhonda miró el barrio con claridad nueva. Irse habría sido fácil, sensato. Pero el miedo que había visto en aquellos ojos no le permitía hacerlo. Se dio la vuelta y regresó hacia el corazón del barrio, consciente de que, a partir de ese momento, cada paso que diera sería observado, y de que el silencio que había dominado ese lugar durante años acababa de notar su presencia. Cuanto más tiempo permanecía Rhonda en el barrio, más evidente se volvía que el silencio no era una consecuencia natural del miedo, sino una herramienta cuidadosamente cultivada. No era que la gente no tuviera nada que decir, era que cada palabra implicaba una elección, y elegir significaba exponerse. El silencio, allí, era una forma de supervivencia tan aprendida como caminar cerca de las paredes o evitar ciertas miradas. Rhonda comenzó a recorrer las calles sin un patrón aparente, o al menos eso era lo que buscaba transmitir. Cambiaba de dirección sin motivo. Cruzaba una calle solo para volver a cruzarla más adelante. Se detenía a observar un escaparate vacío y luego seguía su camino como si nada. Poco a poco, el barrio empezó a mostrarle su verdadera forma. Las mismas esquinas volvían a aparecer una y otra vez en diferentes momentos del día. Los mismos rostros ocupaban los mismos espacios, con una regularidad que no podía ser casual. No parecían vigilantes en el sentido clásico. Eran presencias, puntos fijos alrededor de los cuales todo lo demás se movía. Las calles más estrechas tenían algo en común. La visibilidad se reducía justo donde el tránsito peatonal se concentraba. Los edificios altos proyectaban sombras persistentes, incluso cuando el sol estaba en lo alto. Allí, el paso de las personas se volvía instintivamente más rápido. Los hombros se tensaban, los gestos se cerraban. Rhonda entendió que esos lugares no habían sido elegidos al azar. Eran zonas donde el control era sencillo, donde las opciones se reducían y el margen de reacción desaparecía. Las cámaras de seguridad reforzaban esa impresión. A distancia, muchas parecían viejas, descuidadas, abandonadas a su suerte. Pero al acercarse, Rhonda notó detalles que contradecían esa apariencia. Tornillos recientes, carcasas limpias, cables protegidos. Algunas cámaras estaban orientadas de forma precisa hacia entradas secundarias, pasillos estrechos, puntos donde un incidente podía ocurrir sin atraer atención inmediata. Otras apuntaban deliberadamente a lugares irrelevantes, creando la ilusión de vigilancia mientras dejaban zonas clave fuera del encuadre. No era ausencia de control, era control selectivo. Una tarde Rhonda pasó varias horas en una biblioteca pública situada a unas cuadras del núcleo del barrio. Era un edificio bajo, de hormigón, con el olor persistente del papel viejo y los productos de limpieza. Allí revisó archivos que casi nadie consultaba. Informes policiales antiguos, registros de incidentes, solicitudes de acceso a grabaciones de seguridad. Los documentos se repetían con una monotonía inquietante. Casos cerrados por falta de pruebas, víctimas que se negaban a declarar, grabaciones inexistentes o inutilizables.
Todo parecía seguir un guión aprendido de memoria. Cuando superpuso mentalmente esos datos con el mapa que había ido construyendo en sus recorridos, el patrón se hizo innegable. Los mismos lugares, los mismos horarios aproximados, la misma resolución burocrática. No se trataba de un sistema que hubiera fallado. Era uno que había sido ajustado para funcionar así. Rhonda empezó a hablar con la gente, pero nunca de forma directa. Hacía preguntas generales, aparentemente inocuas, y observaba las reacciones más que las respuestas. Un comerciante encogió los hombros y dijo no saber nada, mientras su mirada se desviaba automáticamente hacia la puerta. Un conductor de autobús se rió nervioso y cambió de tema. Una mujer que barría la entrada de su edificio se quedó inmóvil al oír el nombre de una calle cercana. Luego negó con la cabeza y entró sin decir palabra. Las advertencias llegaban disfrazadas de consejos. No es buena idea quedarse hasta tarde. Algunas cosas es mejor no entenderlas. Aquí nadie quiere problemas. El miedo no se expresaba en gritos ni en súplicas, sino en rutinas cuidadosamente mantenidas. Esa misma noche, al regresar al lugar donde se hospedaba temporalmente, Rhonda encontró un rasguño nuevo en la puerta de su coche. No era profundo, pero era reciente. Bajo el limpiaparabrisas había un papel doblado. No tenía palabras, solo una línea gruesa trazada de arriba a abajo, deliberada, imposible de confundir con un accidente. El mensaje era claro. La estaban viendo. En los días siguientes, la presión aumentó. Las miradas se volvieron más directas. Un hombre que había pasado desapercibido los días anteriores, ahora permanecía demasiado tiempo en la misma esquina. Un coche la siguió durante varias cuadras antes de girar de forma abrupta. En el alojamiento, el recepcionista le preguntó con una curiosidad mal disimulada cuánto tiempo más pensaba quedarse. El barrio ya no solo observaba, respondía. Fue al tercer día cuando volvió a ver a la mujer. Estaba frente a una pequeña tienda, dudando antes de entrar, con la bolsa apretada contra el cuerpo. Parecía más delgada, más cansada, como si el miedo hubiera consumido lo poco que le quedaba de energía. Al ver a Rhonda, su expresión se tensó de inmediato. «Por favor», susurró cuando Rhonda se acercó. «Se lo dije. No puedo». «Lo sé», respondió Rhonda con calma. «No voy a hablar aquí». Los ojos de la mujer se movieron nerviosos. «Están mirando». «Lo sé», repitió Rhonda. «Por eso tenemos que ser cuidadosas». Durante unos segundos, la mujer no dijo nada. Luego asintió una sola vez, con brusquedad. «Hay cosas que no se ven», dijo en voz muy baja. «Cosas que desaparecen. Videos, denuncias, archivos. Se borran». «¿Quién los borra?», preguntó Rhonda. La mujer negó con la cabeza. «Si lo digo en voz alta, sabrán que lo sé». Metió la mano en la bolsa con dedos temblorosos y sacó un papel doblado. Lo presionó contra la mano de Rhonda sin soltarlo de inmediato. «Es todo lo que puedo darle», murmuró. «Por ahora». Pasos se acercaban. La mujer soltó el papel y se alejó sin mirar atrás, su rostro cerrándose de nuevo como una puerta. Rhonda esperó hasta estar sola para desplegar el papel. Había una lista de fechas, horas y direcciones, y un nombre, escrito con más fuerza que los demás. No era un apodo ni una referencia vaga. Era un apellido. Guardó el papel con cuidado. La imagen empezaba a tomar forma. Aquello no era solo una serie de robos. Era un mecanismo de control, diseñado para mantener a ciertas personas en silencio y a ciertos lugares fuera del alcance de la justicia. Al caer la noche, las farolas volvieron a parpadear y el barrio recuperó su calma tensa. Rhonda se detuvo al borde de la calle y respiró hondo. Sabía que había cruzado otro umbral. Desde ese momento no solo estaba siendo observada, estaba siendo evaluada. Y el sistema, al percibir la amenaza, comenzaba a cerrarse en torno a ella. El papel que la mujer le había entregado se convirtió en el centro de todo, pero Rhonda no lo volvió a desplegar esa misma noche. Esperó. Esperó a que el ruido del exterior se redujera a ese murmullo inquieto que el barrio producía después de la medianoche. Cuando la actividad visible se apagaba y solo quedaban los movimientos que nadie reconocía oficialmente. Solo entonces colocó el papel sobre la mesa, bajo la luz débil de una lámpara, y lo observó con atención. Fechas, horarios, direcciones. A simple vista, nada parecía extraordinario. Sin embargo,
Al compararlo con las notas que había tomado durante los días anteriores, las coincidencias comenzaron a revelarse con una claridad incómoda. Varias direcciones correspondían a lugares que ella ya había identificado como puntos de control. Otras se encontraban apenas fuera de esas zonas, lo suficientemente cerca como para no ser casuales. Juntas, formaban una red dispersa pero coherente, diseñada para no llamar la atención precisamente por no ser demasiado evidente. El apellido resaltaba sobre el resto. No pertenecía a nadie conocido públicamente. No evocaba titulares ni cargos visibles. Eso lo hacía aún más significativo. Era el tipo de nombre que operaba mejor en la sombra, ligado a asesorías, intermediaciones, decisiones que no dejaban huella directa. Ronda comprendió que ese apellido no era el final del camino, sino la puerta de entrada. A la mañana siguiente, dejó de deambular sin rumbo. A partir de ese momento, cada paso tenía un propósito. Visitó las direcciones del listado de forma espaciada, sin repetir horarios ni trayectorias. Observó sin interactuar. En un antiguo almacén reconvertido en depósito, notó un nivel de seguridad desproporcionado para la actividad visible. En un despacho ubicado sobre un local cerrado desde hacía años, las luces se encendían y apagaban con regularidad, y personas entraban y salían sin identificarse. En un estacionamiento privado, los coches cambiaban constantemente, pero ninguno permanecía el tiempo suficiente como para levantar sospechas aisladas. No era improvisación. Cada lugar cumplía una función. Mientras más claro se volvía el mapa, más evidente resultaba la respuesta del sistema. Las llamadas desde números desconocidos se hicieron más frecuentes. En una ocasión, al contestar, no hubo palabras, solo una respiración contenida antes de que la llamada se cortara. Un vehículo la siguió durante varias cuadras y desapareció de forma abrupta. Una noche, alguien golpeó la puerta de su alojamiento y se marchó antes de que pudiera abrir. Ningún incidente era lo suficientemente grave por sí solo. Juntos formaban una advertencia sostenida. La mujer reapareció 2 días después. Esta vez no en un espacio público evidente, sino en el estrecho pasaje entre 2 edificios, donde el ruido de la calle se amortiguaba y las sombras se alargaban incluso a pleno día. Su rostro mostraba un cansancio nuevo, más profundo. «No puedo seguir así», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Fueron a mi casa». Ronda no preguntó cómo. No hizo falta. La mujer explicó que no habían amenazado directamente. No lo necesitaban. Le habían mostrado lo fácil que era llegar hasta ella, alterar pequeños aspectos de su vida, dejar claro que nada estaba fuera de su alcance. Ya había pasado por algo similar años atrás, cuando intentó denunciar otro asunto vinculado al mismo nombre. La denuncia había desaparecido. Su alquiler había aumentado de forma repentina. Su horario laboral se volvió imposible. El mensaje había sido inequívoco. Esta vez había visto algo que no debía. Una conversación escuchada por accidente. Un documento dejado a la vista durante unos segundos de más. Detalles que, por separado, podían parecer inofensivos, pero que juntos revelaban coordinación. «No creen que entienda lo que significa», dijo, «pero no quieren correr riesgos». Ronda escuchó sin interrumpir. No ofreció promesas vacías. Cuando habló, lo hizo con precisión. «Si decides seguir adelante», dijo, «tiene que ser con protección real. Abogados, supervisión, visibilidad». La mujer dudó, luego asintió. «Si es de verdad», respondió, «no solo palabras». Eso significaba salir del barrio. Significaba exponer la estructura a una luz que no pudiera apagarse con facilidad. Ronda hizo una llamada esa misma noche. No a la policía local, ni a autoridades que ya habían demostrado su indiferencia, sino a alguien que conocía por su rigor y paciencia. Un periodista acostumbrado a trabajar sin estridencias, a construir casos sólidos pieza por pieza. La reacción al otro lado de la línea fue un silencio largo. «Si esto es cierto», dijo finalmente el periodista, «no termina aquí. Llega más alto». «Lo sé», respondió Ronda. «Por eso te llamo». A partir de ese momento, el trabajo se aceleró. Se solicitaron documentos, se revisaron archivos olvidados, se cruzaron nombres con empresas fantasma y cargos administrativos que parecían inofensivos. El apellido del listado comenzó a aparecer vinculado a asesorías, comités, decisiones que nunca figuraban en los titulares,
pero que abrían y cerraban puertas. El rastro del dinero no era grueso, pero era constante. La resistencia no tardó en manifestarse. Apareció una historia que sugería que Rhonda había provocado el incidente inicial para llamar la atención. Surgieron comentarios que cuestionaban sus intenciones. Se filtró una acusación anónima que la señalaba por interferir en una investigación en curso. Nada se sostenía por sí mismo, pero el objetivo era claro: desviar el foco. La mujer estuvo a punto de desistir más de una vez. Cada retroceso era recibido no con discursos tranquilizadores, sino con medidas concretas. Un lugar seguro, asesoría legal, un plan detallado de lo que ocurriría cuando todo saliera a la luz. Poco a poco, su miedo no desapareció, pero dejó de ser paralizante. La confirmación definitiva llegó cuando el periodista obtuvo acceso a grabaciones de seguridad, que según los registros oficiales, no existían. En ellas se veía lo que los informes habían negado durante años: movimientos coordinados, intercambios discretos, las mismas personas apareciendo en distintos puntos clave. No era interpretativo, era evidente. Esa noche, Rhonda recibió un último mensaje desde un número desconocido. No contenía amenazas ni insultos. Solo una frase: deberías haberte ido cuando tuviste la oportunidad. Rhonda borró el mensaje sin responder. Ya no existía la posibilidad de retirarse. La estructura había sido iluminada lo suficiente como para mostrar sus grietas, y la presión empezaba a hacerlas crecer. El siguiente paso sería público, irreversible, y cambiaría para siempre la relación entre el barrio y el silencio que lo había gobernado durante tanto tiempo. La transición del silencio a la exposición no ocurrió de manera abrupta. No hubo un estallido inicial ni un momento único que pudiera señalarse como el principio del final. Fue un desplazamiento lento y calculado. Una serie de pasos deliberados que buscaban evitar el error más común de quienes intentan romper estructuras profundas: confundir ruido con claridad. Rhonda lo entendía mejor que nadie. La fuerza no estaba en gritar, sino en sostener la luz el tiempo suficiente como para que nada pudiera volver a esconderse. El periodista llegó al barrio sin anuncios ni escoltas. Caminó las mismas calles que Rhonda había recorrido durante días, observando sin intervenir, tomando notas mentales de gestos, silencios y miradas esquivas. Juntos revisaron una vez más el material reunido, no para buscar dramatismo, sino para eliminar cualquier ambigüedad. Las fechas coincidían, las grabaciones encajaban con los registros, los nombres aparecían en lugares donde no deberían haber estado, conectando decisiones administrativas con consecuencias en la calle. Cada pieza reforzaba a la siguiente, creando una estructura que no dependía de interpretaciones, sino de hechos acumulados. Rhonda insistió en una condición que no estaba dispuesta a negociar. La identidad de la mujer debía permanecer protegida hasta que existieran garantías reales. No bastaba con promesas de confidencialidad. Se necesitaban abogados, protocolos, supervisión externa. La visibilidad debía funcionar como un escudo, no como una diana. El periodista aceptó sin objeciones. Sabía que una fuente expuesta antes de tiempo podía derrumbar todo el trabajo. La publicación inicial fue contenida, casi sobria. No acusaba de manera directa. Presentaba documentos, fragmentos de video, líneas de tiempo cuidadosamente ordenadas. Mostraba cómo ciertos delitos se repetían en los mismos lugares, bajo las mismas circunstancias, y cómo la respuesta institucional seguía un patrón igualmente constante. En pocas horas, el reportaje comenzó a circular más allá de su audiencia original. Quienes conocían historias similares en otros barrios, en otras ciudades, reconocieron la forma del problema incluso antes de leer los detalles. Las primeras reacciones oficiales fueron previsibles. Comunicados breves prometiendo revisiones internas. Voceros asegurando que cualquier irregularidad sería investigada. El lenguaje era cauteloso, diseñado para no admitir culpa ni cerrar puertas. Sin embargo, algo había cambiado. El silencio ya no era una opción viable. En el barrio, el efecto fue inmediato y visible. Las personas comenzaron a reunirse en pequeños grupos, no para observar las esquinas, sino para compartir información. Los teléfonos ya no se levantaban solo para grabar desde lejos, sino para mostrar titulares, para comparar nombres, para señalar coincidencias. La desconfianza no desapareció,
pero empezó a mezclarse con algo distinto, algo que había estado ausente durante años. Posibilidad. Rhonda caminó por las calles esa noche y percibió la diferencia. Los mismos hombres seguían ocupando las mismas esquinas, pero su presencia había perdido firmeza. Un vigilante cruzó la calle al verla. Otro se retiró antes de tiempo, mirando por encima del hombro como si, por primera vez, temiera ser observado. El equilibrio había cambiado. Dentro de la estructura, la respuesta fue más torpe. Intentos de desacreditar el reportaje aparecieron en medios secundarios. Se sugirió que se trataba de una exageración, de una interpretación malintencionada de incidentes aislados. Un empleado de bajo nivel fue suspendido como muestra de acción inmediata. Pero la estrategia falló. Cada nuevo intento de minimizar la situación chocaba contra más documentos, más grabaciones, más testimonios que empezaban a emerger ahora que el miedo ya no era absoluto. Organismos de supervisión anunciaron investigaciones formales. Auditores externos solicitaron acceso a archivos que llevaban años sin ser revisados. Las solicitudes fueron específicas, dirigidas, imposibles de dilatar sin levantar sospechas. Las citaciones comenzaron a circular, discretas pero firmes. La mujer observaba todo desde un lugar temporalmente seguro. Su miedo seguía allí, pero había perdido algo de su filo. Seguía cada actualización con atención casi obsesiva, reconociendo detalles que solo ella podía haber aportado. Cuando finalmente aceptó dar su testimonio a través de su abogado, lo hizo sin dramatismo. Fechas, horarios, lugares. Su relato encajó con precisión en el entramado ya expuesto. No añadía ruido, añadía peso. Ese fue el punto de inflexión real. Los arrestos no llegaron en oleadas espectaculares, llegaron en movimientos precisos. Personas que habían operado durante años desde la penumbra fueron llamadas a declarar. Algunas negaron con seguridad ensayada. Otras optaron por cooperar cuando comprendieron que la documentación no dejaba margen para maniobras. El apellido que había anclado la lista de la mujer apareció por fin en titulares, acompañado de palabras que antes nunca lo habían rozado. En el barrio, los cambios comenzaron a sentirse en lo cotidiano. Las patrullas aumentaron, pero esta vez acompañadas de observadores independientes. Cámaras que llevaban años supuestamente inutilizadas volvieron a funcionar, ahora con acceso supervisado. Las denuncias se registraban. No todas avanzaban, no todas encontraban justicia inmediata, pero ya no desaparecían sin dejar rastro. Las personas seguían caminando rápido al caer la noche. Los hábitos no se deshacían de un día para otro, pero algo había cambiado en la forma en que se miraban entre sí. Las conversaciones duraban un poco más. Los comerciantes dejaban las puertas abiertas unos minutos extra. Padres y madres esperaban juntos a la salida de las escuelas. El barrio no se había transformado en un lugar seguro de repente, pero había dejado de ser un lugar completamente solo. Rhonda se mantuvo al margen del protagonismo. Rechazó entrevistas que la presentaban como heroína. Corrigió narrativas que intentaban reducir todo a la intervención física inicial. Insistió siempre en lo mismo. Aquello no había sido una cuestión de fuerza, sino de permanencia, de quedarse cuando el sistema esperaba retirada, de observar cuando todos habían aprendido a apartar la mirada. Antes de marcharse, se reunió una última vez con la mujer. Lo hicieron lejos de las calles donde todo había comenzado, en un parque tranquilo donde el ruido de la ciudad llegaba amortiguado. La mujer parecía distinta, no curada, no libre del todo, pero más ligera, como si la vigilancia constante hubiera cedido lo suficiente para permitirle respirar. «No creo que lo hubiera hecho sin ti», dijo. Rhonda negó despacio. «Ya lo estabas haciendo», respondió. «Yo solo me quedé». Era la verdad. Quedarse había sido la parte más difícil. Quedarse cuando irse era más seguro. Quedarse cuando el silencio ofrecía protección. Quedarse el tiempo suficiente como para que el miedo dejara de ser incuestionable. Cuando Rhonda dejó el barrio, no sintió cierre ni victoria. Sabía que las estructuras no se derrumbaban para siempre. Se adaptaban, esperaban. Pero algo fundamental había cambiado. Se había establecido un precedente. Se había interrumpido un patrón. La calle donde todo había empezado seguía siendo la misma. Las rejas, las farolas, las aceras agrietadas. Pero el aire era distinto.
menos denso, menos resignado. Ronda se incorporó al tráfico y se alejó de la ciudad con la certeza silenciosa de que no todas las victorias se anuncian. Algunas viven en la ausencia del miedo donde antes gobernaba. Otras, en el conocimiento de que incluso los sistemas construidos sobre el silencio pueden ser obligados a hablar si alguien está dispuesto a permanecer cuando todo empuja a desaparecer. Detrás de ella, el barrio continuó, imperfecto y en proceso, pero ya no invisible. Y esa, quizá, era la transformación más duradera de todas. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira los otros videos que aparecen en pantalla y sigue esta historia hasta el final. Comparte este video para que más personas puedan verlo y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo.